están, estimados amigos de este canal YouTube? El presidente Milei, el nuevo presidente argentino, se posesionó y en los primeros 5 días de su mandato ya tiene una cantidad importante de medidas adoptadas que permiten hacer un primer análisis de lo que va aconteciendo en Argentina. En primer lugar, apenas 2 días después de asumir el mandato, el ministro de Economía del nuevo régimen, el señor Caputo, en un mensaje a la nación, dio 10 medidas que constituyen el primer paquete de medidas antiinflacionarias que se están adoptando bajo el mandato de Milei. Debo decir que en este caso, a diferencia quizás de otros casos de gobiernos anteriores en Argentina, yo creo que el señor Caputo, que es el ministro de Economía, eh, es el representante de este sector, pero definitivamente las medidas económicas están siendo dirigidas por el señor Milei, por el propio presidente, que es economista y además las había anunciado en su campaña de manera extensa y detallada. Lo primero, lo más destacable desde el punto de vista de impacto, es haber sincerado, aunque todavía no liberalizado, el mercado cambiario. Antes de las medidas adoptadas por Milei, el tipo de cambio oficial era de poco menos de 400 pesos por dólar. Y con el anuncio oficial se hizo una devaluación de más del 100%, colocándose el tipo de cambio oficial en 800 pesos por dólar. Antes de las medidas, repito, el tipo de cambio oficial era un poco menos de 400 pesos por dólar y el paralelo estaba en 900, bordeaba 900, 1000, y ese gap, esa brecha, la demostración del tremendo problema financiero y cambiario que tiene en este momento, de su inflación, de la falta de confianza y el alto endeudamiento que tiene ese país. Al devaluar más del 100% y colocar el dólar oficial en 800, la brecha ha disminuido y el tipo de cambio paralelo, que en Argentina le llaman el dólar blue, se ubicó poco más de 1000 pesos por dólar. De manera que entre 800 y 1000 ya la diferencia es menor y a partir de ahí entiendo que el manejo que va a hacer el Banco Central argentino es ir estableciendo un proceso de ligero crecimiento, seguramente graduando esta brecha para tratar de disminuirla. Esta primera medida es muy impactante porque todo lo que es importado automáticamente sube de precio. Va a generar una inflación mucho más alta de la que ya existe en Argentina en los próximos meses. La inflación en Argentina está casi arriba del 150%, pero en realidad, dicho por el propio Milei, en Argentina en este momento la tendencia inflacionaria ante estas medidas era 1% de inflación diaria. Sí, no estoy exagerando, 1% de inflación diaria, lo que no crece aritméticamente, sino geométricamente, y apunta a una hiperinflación. De manera que unos y otros, opositores y gente que está de acuerdo con Milei y el gobierno nuevo, ya sabían que iba a haber una devaluación. Lo que no se imaginaban era la magnitud de la devaluación. Algunos siempre estaban pensando que este proceso iba a ser un poquito menos dramático, pero Milei en ningún momento ofreció hacer esa mediatización, digamos, del impacto. Por el contrario, fue un impacto fuerte, un poco más que el que los analistas esperaban, y esto inmediatamente ha tenido una reacción. El mercado paralelo se ha alojado ya en un nivel que no sigue creciendo, buena señal. Y segundo, el gobierno seguramente irá ajustando esta brecha para acercarla en algún momento que ya no exista la brecha. Ahora, ¿qué otros factores son los que tienen que intervenir para que la brecha entre el dólar blue o paralelo, digamos, y el dólar oficial se acerquen al punto que ya se quede estabilizado el mercado cambiario? Claramente, el principal problema que tiene que ocurrir aquí es que el Banco Central de Reserva tiene que tener reservas internacionales, que es lo que todos los países tienen, los activos financieros que todos los países tienen en términos de dólares, euros, yenes, monedas duras, al mismo tiempo depósitos en organismos internacionales, oro, plata y otros activos que se consideran reservas. Entonces, Argentina ha venido teniendo en los últimos años, por producto
principalmente de los gobiernos últimos y el gobierno del señor Fernández, el gobierno peronista del señor Fernández en particular, una caída de reservas a niveles negativos. Eso implicaba automáticamente una señal muy fuerte al mercado, en el sentido que Argentina no tiene las divisas necesarias para poder afrontar sus necesidades de corto plazo. No solamente las necesidades vinculadas a pago de importaciones, que el mercado está bastante cerrado y bastante reducido, sino el relativo al pago de la inmensa deuda que tiene Argentina. Entonces, dos factores son los que van a, en los próximos días y semanas, digamos, determinar la tendencia a ese cierre de brecha que todavía existe, alrededor poco más del 20% entre el tipo de cambio nuevo oficial y el tipo de cambio paralelo. Uno, la recuperación de reservas, la ganancia de reservas que puede hacer el Banco Central de Argentina. De hecho, en el primer día o los primeros días ya obtuvo, adquirió dólares por casi más de 800 millones de dólares, lo cual es un buen síntoma, pero muy pequeñito para la inmensa deuda que tiene Argentina, que sin duda es el problema segundo y principal que tiene que manejar para este objetivo el gobierno de Milei. Ahora, hay buenas señales. La CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es un banco latinoamericano que nació en la comunidad andina, pero se amplió a toda América Latina, es un banco de inversión, eh, le ha dado un préstamo puente a Argentina para que Argentina pueda pagar digamos, el saldo, la cuota que le toca frente al Fondo Monetario Internacional, que es uno de sus principales o su principal acreedor. Y esto para facilitar que una vez que se pone al día en ese pago, el Fondo Monetario puede a su vez hacer también alguna facilidad para que Argentina tenga en el entretiempo, mientras va ajustando su economía, la liquidez que le permita mantenerse fluido en sus compromisos de pago, que es lo que prácticamente no había existido. En fin, el Fondo Monetario Internacional, en términos de reacción, reaccionó inmediatamente vía Twitter, o sea, vía redes sociales. La directora del Fondo Monetario Internacional apoyó las medidas, los funcionarios, un caso inédito, también hicieron su comunicado apoyando las medidas, y obviamente esto en los próximos días se traducirá en reuniones y acuerdos que seguramente serán positivos. Entonces, el mundo y el mundo acreedor también, donde está el fondo, donde está China, miran el ajuste como un ajuste necesario e importante. El ajuste es básicamente porque Argentina ha estado en las últimas décadas gastando más de lo que ingresaba. Y eso ha repercutido en varios mercados. Ahora estoy hablando solo del mercado cambiario. Entonces, en la medida en que pueda tener flujo para ir pagando sus compromisos de cortísimo plazo, recuperando reservas y, digamos, de alguna manera dando a este mercado tranquilidad y a los inversionistas, entonces creo que esta brecha que todavía existe de más del 20% entre el nuevo tipo de cambio oficial y el dólar paralelo puede ir disminuyendo, si eso obviamente me imagino que es una de las prioridades fundamentales del presidente Milei. Sin embargo, el presidente Milei ha sido muy claro, su prioridad fundamental es bajar la inflación, la hiperinflación que tiene Argentina. Y claramente esto se va a hacer con un ajuste muy fuerte que ya empezó, pero todavía no se ha notado totalmente. Es decir, al mismo tiempo que anunció la devaluación de más del 100% del peso argentino, también dio una serie de medidas que implican recortes importantes del gasto público. Ha hecho una moratoria, o sea, suspensión de toda publicidad estatal en los medios de comunicación por un año, ahorro en gasto de publicidad. Ha anunciado que todos los contratos que son contratos que vencen en este año 2023 no van a ser renovados en 2024. De manera que una gran cantidad de funcionarios públicos que en el último año de Fernández y de los peronistas estuvieron o están todavía en funciones, pues ya saben que no van a ser renovados. Menor gasto por el lado remunerativo. Ha anunciado, tema políticamente muy complicado para Milei, vamos a ver cómo lo maneja, que no se va a continuar con estas transferencias discrecionales que el presidente argentino, el presidente Fernández, hacía con los gobernadores de las provincias argentinas. Hay que señalar que el presidente Milei ha ganado con una contundente victoria, con 56% de la votación de los argentinos, contra todo pronóstico, pero no tiene mayoría en el Congreso
y tampoco tiene gobernadores, digamos, suficientes, digamos, para poder contrarrestar el tema que pudiera existir de hacer acuerdos políticos. Su alianza tácita con el grupo político que lidera el señor Macri, el expresidente Macri, al punto que la señora Patricia Bullrich, que fue la candidata del frente que lideraba Macri, hoy día es su ministra de Seguridad, su ministra que ve los temas de seguridad interior. Hay una alianza tácita. Puede ayudar en algo en el tema del Congreso, pero no totalmente, porque los sectores más radicales o más, digamos, extremos de posiciones políticas que están dentro del grupo del frente que lidera Macri se han mostrado en contra de las medidas de Milei. O sea que no va a ser necesariamente un sí señor en el Congreso. Entonces, una de las primeras tareas que tiene por delante Milei, más allá de los temas estrictamente de la coyuntura económica y la estabilización, es tender puentes y ver de qué manera puede lograr acuerdos mínimos con la oposición, donde el peronismo tiene una presencia importante en Congreso, en gobernadores y en intendentes. Eso es un tema que está por verse todavía. Pero volviendo a las medidas económicas, entonces, ha tomado todas las medidas que puede tomar como Poder Ejecutivo. No ha tomado todavía medidas que tienen que ver con el legislativo por la razón que acabo de explicar y porque está preparando lo que está llamándose en Argentina una ley ómnibus, donde van a ir una serie de temas importantes para el gobierno, pero que van a tener que pasar por la aprobación del Congreso. Y sinceramente no sé cuál será ese proceso. Entonces, devaluación va a ser 100%, disminución sustantiva del gasto público. Hay otras medidas importantes, todos los proyectos de inversión que no se han licitado pero que estaban en camino se paralizan, entonces hay una disminución del gasto público, va a haber una disminución del gasto público en el gasto corriente, en el gasto de bienes y servicios, en el gasto de inversión, para tratar de hacer una caja que permita, por un lado, bajar el importante déficit fiscal, que es una de las causas de la inflación que existe, y por otro lado, hacer caja también para cumplir con sus obligaciones y poder tener nuevos préstamos que permitan reoxigenar las finanzas públicas de Argentina. Entonces, son meses muy duros los que va a pasar Argentina, son meses muy difíciles. Calculo que diciembre, claro, ya estamos prácticamente terminando el año 2023 cuando hago este video. Los primeros 5 meses del 2024 van a ser muy duros para Argentina. ¿Por qué? Porque también a fin de año no solo van a quedar muchos sin empleo que trabajaban en la actividad pública, sino que además se van a sincerar varios precios, estaban subsidiados, entre ellos los de transporte y los de energía. Y eso tiene un impacto en tarifas y eso evidentemente tiene un impacto social adicional, es decir, menos empleo, más altos precios para nivelarlos, sincerarlos. Los niveles deberían estar hace mucho tiempo, pero que no estaban porque estaban artificialmente o controlados o subsidiados, etc. Menudo problema entonces, porque se vienen unos meses muy difíciles y esos meses muy difíciles pondrán a prueba ya no solamente la honestidad del candidato Milei y el presidente Milei en cuanto que es coherente con lo que dijo que iba a hacer, sino también su capacidad ya como presidente de Argentina de establecer, aún en las diferencias políticas, puentes mínimos para poder lograr una gobernabilidad. De repente, el presidente Milei nos da una sorpresa en ese aspecto donde no lo conocemos todavía, porque lo conocemos más como candidato y como presidente apenas está unos días. Creo que la otra medida espectacular, la reducción del gasto, que tendrá, yo diría, un impacto no tanto importante en el gasto mismo, sino simbólicamente muy importante, es haber reducido o haber anunciado la reducción de los ministerios al 50%. Habían 18 ministerios hasta antes de mi ley y van a haber 9 ministerios que incluyen seguridad, defensa, economía, interior, justicia, cancillería, infraestructura, salud y un ministerio novísimo que ha denominado capital humano. De manera que ya hay medidas más inmediatas. Mi ley ha ofrecido trabajar mucho en la innovación, en la ciencia, en la tecnología. Quiere a mediano plazo convertir a Argentina nuevamente en la potencia que alguna vez fue. Todos los latinoamericanos deseamos que eso sea algo que pueda ocurrir, pero para eso tiene que pasar este periodo difícil, yo diría unos primeros 6 meses muy duros y después unos 2 años
donde la economía tendrá que ir reacomodándose, reinventándose, y además la inversión privada, sobre todo, tendrá que poner de su parte. Hay anuncios importantes de inversionistas, uno de ellos el dueño de Tesla, de poner mucho dinero en Argentina, y eso creo que es una buena señal. Las bolsas de valores también ya reaccionaron positivamente desde la elección de Milei. Los valores de las acciones de las empresas argentinas o que invierten en Argentina han subido, el riesgo país empieza a disminuir. No es fácil salir de una inflación tan alta, de una recesión, pero sobre todo de muchos años de desconfianza y de gasto público sin ningún control. Y esa inflación, cuando se estabilice, será el primer éxito, que lo deseamos sinceramente, del gobierno de Milei y de los argentinos. Pero eso requiere tragarse un sapo muy complicado en estos próximos meses, y ahí yo espero que Argentina pueda lograrlo. Gracias.